Oremos, hermanos. Padre, delante de tu presencia estamos, Señor, y buscamos, Señor, la dirección de tu Espíritu. Porque tú tienes palabra, tú tienes alimento para nuestras vidas. Y sabemos, Señor, que ese alimento nutre nuestra alma y nos edifica, Señor. Que tu Espíritu Santo, actuando en nuestros corazones, en nuestras mentes en esta hora, nos hagan aprovechar este alimento, Señor, y salgamos edificados. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Acabamos de leer un pasaje de la palabra y te voy a pedir que tengas la Biblia abierta ahí en Juan capítulo 15, por demás conocido. En general nos ubicamos en este pasaje y cuando hablamos de él, pues hablamos de la unión que hay entre el creyente y nuestro Señor Jesucristo y las consecuencias de estar lejos o apartados en esta unión. Entonces, quizás podríamos decir que este es uno de los mensajes fundamentales y más tomados de este pasaje de Juan capítulo 15. Pero hoy vamos a acercarnos a este pasaje de una manera diferente, en un contexto totalmente distinto. Llegamos al mes de septiembre y nos corresponde ahí en el pasaje de Romanos 12, que es nuestro pasaje de estudio para este año, llegar al versículo 15. Y este versículo 15 inicia con una expresión que nos dice: gozaos con los que se gozan. Ya se nos olvidó lo que aprendimos, ya nos aprendimos Romanos 12. Dice la palabra que debemos gozarnos con los que se gozan, ¿sí? Y 74 veces en el Nuevo Testamento aparece la palabra Jairo. Y quizás cuando oyes Jairo, del único que te acuerdas fue este varón al que se le muere la hija, ¿verdad? Y el Señor la resucita. Bueno, el nombre de este hombre, Jairo, significa, o la palabra griega es gozaos. Así se llamaba. Así que puede ser un buen nombre, si alguien está esperando hijo, nieto, puede sugerir. Es un hermoso nombre, el nombre de Jairo es gozaos. Y 74 veces aparece en el Nuevo Testamento gozaos, alegraos o regocijaos. Y una y otra vez la palabra, el evangelio, las cartas paulinas y todos los escritos nos van a estar recomendando al ser humano en general, pero en especial al creyente, que debemos gozarnos, que necesitamos alegrarnos, que podemos regocijarnos y que el motivo de nuestro gozo, de nuestra alegría, de nuestro regocijo es el Señor. El ser humano busca la felicidad, y esto desde los escritos más antiguos, filosóficos, de pensamiento humano, siempre se ha buscado la forma de ser feliz, la forma de mantener esa felicidad. El gran problema del ser humano es que no está satisfecho con lo que es ni con lo que tiene, y esto le causa infelicidad. Cuando somos infelices, estamos tristes, apagados, sin ánimo, muchas veces enfermos, porque aún la tristeza acarrea enfermedad física sobre el ser humano, y la búsqueda de la felicidad se ha vuelto un icono en el pensamiento del ser humano. Queremos, todos los seres humanos queremos ser felices. La palabra de Dios tiene respuestas. La palabra de Dios nos invita y nos exhorta y nos anima y nos recomienda que el gozo, nuevamente, que la felicidad, que el regocijarnos es algo posible. Sin embargo, tenemos que aprender en la palabra del Señor que ese regocijarnos tiene que ver, y tenemos que regresar entonces a este pasaje de Juan capítulo 15, con la cercanía, con la relación que el ser humano guarda con el Señor. Cuando el ser humano no guarda una relación con Dios, el ser humano no puede ser feliz. El ser humano no puede estar lleno de gozo. Es el por qué como seres humanos entendemos el gozo solamente como un estado. Y pareciera, o así es en el pensamiento humano, que el gozo en nosotros es solamente un momento. Tenemos un beneficio, no hablemos de bendiciones, vamos a hablar de beneficios. Solamente tenemos un beneficio, nos sentimos gozosos. Nos dan una buena noticia, nos sentimos gozosos. Tenemos alguna una comodidad, nos sentimos gozosos. Pero ¿qué pasa cuando ese beneficio se pierde?
Cuando esa buena noticia se cambia en mala noticia, cuando esa comodidad que teníamos se nos acaba, ¿perdemos el gozo? Yo no sé cuántos de los que hoy veníamos gozosos a la casa del Señor, cuando entramos y nos dimos cuenta de, no hay clima. Hoy vamos a sudar un rato y empezamos a sacar los abanicos y los boletines para echarnos aire y nos sentimos molestos. Porque a veces nos sentimos molestos. Este tipo de comodidades nos hacen sentir cómodos, nos hacen sentir a gusto, nos dan, déjame usar esta expresión, cierta calidad o estadía de gozo, pero cuando no hay la comodidad, pues nos sentimos que no tenemos el gozo. Y fácilmente, la verdad es que el ser humano fácilmente pierde el gozo. Pero ese es el gozo momentáneo, ese es el gozo temporal que nos dan solamente los placeres del mundo. Y no quiero decir con eso de que no sea una bendición de Dios, porque toda buena dádiva, todo don perfecto desciende del Señor. Pero cuando llegamos a Job y aprendemos que Dios da y Dios quita, y aún así el nombre de nuestro Señor es bendito, tenemos que aprender que el gozo no es algo que vaya y venga en la vida del creyente. Porque nuestra cercanía, nuestra comunión con nuestro Señor Jesucristo nos llena de gozo de tal manera que el gozo es perfecto, pleno y debe mantenerse en la vida de cada uno de nosotros. Regreso un momento a Romanos 12, versículo 15. Y se nos da una indicación directa, verbal, de que debemos ser activos en el gozo. Debemos gozarnos con los que se gozan. ¿Sabes cuál es la gran dificultad de una dirección como la que este pasaje nos da? Que muchas veces no tenemos ni el gozo en nosotros mismos. Y si tú y yo no nos sentimos gozosos, difícilmente cuando vemos que alguien está gozoso, nos vamos a gozar. No nos sentimos fácilmente contagiados, vuelvo a decir, porque estamos insatisfechos con el estado que tenemos. Y eso quiere decir, hermanos, que no hemos valorado el estado real de nuestra vida, el estado real de lo que Dios ha hecho con nosotros, el estado real del gozo que Cristo ha puesto en ti y en mí. ¿Cómo debiera ser este gozo? Este gozo debiera ser contagioso. Y tendríamos que cambiar un poco el concepto. Me gustó una expresión que usó Ricardo en una predicación hace tiempo, de que no seamos víctimas, que no nos pongamos como víctimas. Pues como la palabra dice que me goce con el que se goza, pues si él no se goza, pues yo tampoco. Cuando debiéramos de pensar en nosotros ser gozo para contagiar al otro. Y de manera que si yo veo que alguien está triste, mi gozo, que es pleno en Cristo, contagia a quien no lo tiene y esa persona se sienta gozosa porque yo estoy gozoso y porque no hay nada que pueda quitarme el gozo del Señor en mi vida. Y es bien fácil que nos pongamos en esa posición de víctimas, ¿verdad? Es que como los demás no se gozan, perdón por lo que voy a decir, pero a veces lo pensamos, bola de amargados, no, como nadie se goza, pues yo tampoco me gozo. Como nadie está contento, si nadie me sonríe, no le sonrío a nadie. Si nadie me saluda, yo ni siquiera me acerco. Si nadie me hace plática y quiere convivir conmigo, yo no quiero saber nada de los demás. Cuando el gozo que hay en mí, la bendición que hay en mí por la presencia de Cristo en mi vida, debiera ser contagiosa para los demás. Entonces, en nuestros conceptos, hermanos, y en nuestra experiencia de vida, estar gozoso se ha convertido solamente en un estado que viene y va, un estado que es cambiante, que muchas veces es fugaz, nos sentimos gozosos un ratito, y al primer problema, al primer calor, a la primer molestia, a la primera carencia, se nos acabó el gozo. El gozo pareciera que en nosotros es algo etéreo, se esfuma, simplemente se evapora y se va. Y pareciera que no somos capaces de conservarlo y mucho menos de contagiarlo. Qué hermoso es cuando entras a un lugar y aun cuando traes algún problema, alguna circunstancia, se te recibe con una sonrisa y de tu rostro, y claro, de tu corazón, se expresa inmediatamente una sonrisa, ¿sí?
Ese debiese ser el estado contagioso del pueblo de Dios. Y que nos volteemos a ver unos a otros y siempre haya en nuestro rostro una sonrisa, una expresión de alegría, en nuestro rostro irradiáramos ese gozo que hay en nuestros corazones y otra vez seamos capaces de contagiar ese gozo. Porque además de todo, nosotros hemos sido contagiados de ese gozo. Vamos ahí en Juan capítulo 15 al versículo número 11, por favor. Y les voy a pedir que lo lean todos juntos. Busquen por favor Juan 15, 11. ¿Ya lo tenemos todos? ¿Sí? ¿Qué dice? Vamos a analizar un poquito primero este versículo. Dice el Señor, ¿estas cosas qué? Os he hablado. Cristo, el Señor Jesús, ha hablado algo a nosotros. Todavía no vamos a meternos en qué es lo que nos ha dicho, pero Él ha hablado. Su palabra ha llegado a nuestras vidas. ¿Para qué? Dice. A ver, antes, ¿para qué mi gozo esté en vosotros? ¿Nuestro Señor Jesucristo será un varón de gozo? ¿Un ser de gozo? ¿Sabes que aún en la cruz del Calvario, sufriendo, sangrando, golpeado, crucificado, muriendo por tus pecados y los míos, lo hizo con gozo? Y si crees que esto no es posible, te digo, créelo, porque el Señor fue a la cruz porque así lo quiso y lo hizo con gozo, sabiendo que tú y yo seríamos salvos por su sacrificio. Dios es un Dios de gozo. Cristo es gozo. Y Él habla, voy a volver a repasar este versículo, palabra a nuestra vida, de tal manera que su gozo venga, ¿a dónde? A nosotros, a cada uno de nosotros. Y ahora sí, ¿para qué al final? Dice, para que vuestro gozo, es decir, el tuyo y el mío, sea como cumplido. Y esta palabra cumplido, significa completo, pleno, lleno, abundante, rebosante, como esa copa que se llena, se llena, se llena, se llena, hasta que se derrama a nuestro alrededor. Un gozo que es contagioso. ¿Sí? A veces usamos la palabra contagioso solamente para enfermedades. Pues vamos a pensar en el gozo como una enfermedad. Digo, no hace daño, es de gran bendición. El corazón alegre es un buen remedio. El Señor nos ha contagiado de gozo. Su gozo por la palabra está en ti y en mí, para que nuestro gozo sea pleno, sea completo y rebosante. Y si Romanos capítulo 12, versículo 15 nos dice que debemos gozarnos con el que se goza, debemos estar entonces como comunidad gozosos. Y es la recomendación del apóstol, ¿verdad? Estad siempre gozosos. Siempre gozosos. ¿Cuándo? Siempre. Aun cuando no tenemos clima, tenemos que estar gozosos. Aun cuando el carro se nos quedó tirado allá en plena avenida y no encontramos mecánico y lo tuvimos que empujar en pleno sol a las 12 del día, debemos estar gozosos. Aun cuando estamos pasando por situaciones difíciles de enfermedad, quizás de carencia, alguna necesidad, debemos estar gozosos. Porque el gozo que se expresa, se manifiesta, se irradia en nuestra vida, no proviene ni de mi ser, ni de las circunstancias a mi alrededor. ¿De dónde viene ese gozo? Del Señor. Porque Él ha puesto su gozo en cada uno de nosotros. ¿Cómo hago entonces? ¿Cómo hago para que este gozo se manifieste, este gozo se mantenga, este gozo sea verdaderamente pleno en cada uno de nosotros? Pues ahí mismo en Juan 15, 11 se nos dan algunas respuestas en las que tenemos que meditar. En primer lugar, por nosotros mismos, a lo mejor te va a sonar un poquito feo lo que voy a decir, por nosotros mismos nunca seremos capaces de mantenernos en un estado de gozo. Por nosotros mismos el gozo va a ir y venir,
¿Por qué? Porque es un gozo efímero el del ser humano, porque busca su comodidad, busca su placer, busca su deleite, busca su comodidad. Nos da un gozo que es, decía, etéreo, es efímero, se acaba cuando el bien, el placer, se desaparece. Entonces nos volvemos otra vez molestos, a veces iracundos o simplemente tristes, y parece que ese gozo se acabó. En segundo lugar, la única forma de que el gozo sea pleno en cada uno de nosotros es porque Cristo lo ha puesto en ti y en mí. Y esto tiene que llamar nuestra atención, porque si a mí como hijo de Dios y como creyente las circunstancias de la vida me hacen sentirme que el gozo ya no está en mí, entonces he dejado de creer, ¿sí? He dejado de confiar en que el gozo del Señor está en mí. Y cuando esto sucede, el gozo del Señor, que es mi fortaleza, pues simplemente ya no es mi fortaleza, aunque el gozo del Señor sigue estando ahí. Entonces me siento decaído, me siento angustiado, me siento deprimido, me siento enfermo, y el Señor ha hecho en nosotros, en nuestro cuerpo, una gran maravilla, porque aún nuestra mente, cuando no se siente gozosa, genera que nuestro cuerpo tenga enfermedad. Y entonces viene un decaimiento en nuestro ser. ¿Porque el Señor ha quitado su gozo de nosotros? No. Sino porque nosotros no estamos caminando y nuestra fe no está participando activamente en la confianza de lo que Dios está haciendo en nuestra vida. El secreto del gozo perfecto es nuestro reconocimiento activo, continuo, ante cualquier circunstancia, de que es el gozo de Cristo el que está en mí, y que aún en medio del sufrimiento nuestro Señor se gozó, porque estaba cumpliendo la perfecta voluntad del Padre en su quehacer en este mundo. Y en cuarto lugar, ese gozo nos es declarado, nos es confirmado, y vuelvo al principio del versículo 11 de Juan 15, por medio de la palabra. ¿Qué palabra entonces confirma el gozo que hay en nosotros? La Biblia está llena de confirmaciones de la palabra, y nos podríamos estar muchísimas horas hablando de cada pasaje que nos habla de por qué hay gozo en mí, por qué ese gozo se manifiesta, por qué ese gozo debe ser contagioso. Vamos a ver nada más algunos de las circunstancias, de las situaciones que la palabra declara y que confirman ese gozo que el Señor ha puesto en mi vida, y lo vamos a ver también ahí en el pasaje de Juan capítulo 15. En primer lugar, y quiero que me ayudes con tu Biblia, por favor, versículo 3. No se pierdan, todos juntos. Quiero que estos pasajes los lean todos juntos, por favor. El versículo 3, ¿cómo dice? ¿Qué es lo que ha alejado o lo que aleja al hombre de Dios? El pecado. Esta respuesta la conocemos todos. Dios creó al hombre, y cuando Dios crea al hombre, crea una relación con él de forma directa, de forma activa, y Dios ha querido desde la eternidad tener una relación con el hombre. Por eso creó un ser humano, varón y mujer, conforme a su imagen y semejanza, con quien pudiera tener una relación. No solamente una relación de darle órdenes, porque eso hace con los ángeles. Los ángeles fueron creados para cumplir la voluntad de Dios, pero Dios no tiene una relación de plática, de diálogo, como la que podemos ver, la que podemos observar en los distintos pasajes de la palabra, donde el Señor puede hablar de un Abraham que es su amigo, donde el Señor puede hablar con los profetas, o donde se puede relacionar y aún pasearse en medio del huerto con Adán y Eva. Dios no hace esto con los ángeles, lo hace con el ser humano. Dios creó al ser humano para tener una relación con él, para que le glorificara, para que le alabara, pero quiso tener una relación con él. El pecado acabó con esta relación, simplemente porque el pecado, la suciedad en la vida del ser humano, la inmundicia en la vida del ser humano, impide la relación con Dios, porque Dios es santo, 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 y delante de la santidad de Dios no puede estar nada inmundo. Y dice nuestro Señor Jesucristo, Juan 15, versículo 3, ya vosotros estáis limpios, motivo para estar gozosos.
Hoy, en tu vida, si tú eres un hijo de Dios, no hay nada, aun cuando sigas pecando, aun cuando te equivoques, aun cuando haya caídas, pues por cuanto Dios te escogió desde antes de la fundación del mundo para que fueses, dice la palabra, santo y sin mancha delante de Él. Y esto lo hace ¿cómo? Porque estamos cubiertos por Cristo, porque nuestra vida está escondida en Cristo, porque nuestro pecado ha sido lavado por la sangre de Cristo. Por eso el Señor afirma, y afirma tajantemente, ya vosotros estáis limpios. No es que vamos a estar limpios, ni que hay que hacer algo especial por estar limpios, porque recordemos que no hemos hecho nada para que el Señor nos dé esta limpieza. Tu vida y la mía delante de los ojos de Dios está limpia por cuanto hemos sido cubiertos por la sangre de Cristo. Quiero hacer la aclaración, esto no nos da motivo y lo aclaró el apóstol Pablo y ha sido algo que hay que aclarar en la vida del creyente conforme a esta doctrina de la perseverancia de los santos y de la predestinación. No es para que nos pongamos a pecar, digamos, como ya estoy limpio y como Dios no ve mi pecado ni mi falta porque estoy escondido detrás de mi Señor Jesucristo, entonces pues vamos a pecar. Sabemos que esto no es así. La vida de santidad es una búsqueda constante del creyente en gratitud, amor, entrega y alabanza a Jesucristo por sus obras. Pero no podemos ni debemos dudar de la palabra del Señor. Esta palabra hace que el gozo de Cristo esté en mi vida y este gozo sea pleno. Ya lo hacemos más personal, tú estás limpio. Lo que te separaba del Padre Celestial, hoy no existe. Hoy por eso puedes estar delante de Él, hablar con Él, presentar tu gratitud, tu alabanza, tu oración, estar en comunión con Él y saber que el Señor está ahí a tu lado, está en ti, está con sus ojos abiertos sobre ti, te escucha, porque ya no hay nada que impida en Cristo la separación. Ya no hay nada que haga, la separación. Estamos limpios. Segundo motivo, versículo 5, Juan 15:5, por favor. A ver, todos juntos. Sabemos que la vid es esa planta que da la uva. Sabemos que los pámpanos, porque hemos escuchado predicaciones muchas veces de Juan 15, pues son esos pequeños, nunca he encontrado la palabra, pues son como unos pequeños churritos, cafecitos que se ven que le cuelgan ahí a la planta de la vid, y que son, podemos decirlo así, los responsables, o a partir de ellos empiezan a crecer los racimos de uvas. Sin embargo, el pámpano no hace nada para que de ahí crezcan uvas, no puede hacer nada. De hecho, el pámpano es tan sensible que si sopla mucho viento se cae, que si le estrujan a la planta de la vid se cae, que si alguien va y le toca el pámpano se cae. Es una parte muy delicada, sin embargo de ahí brota el fruto. ¿Qué hace que las raíces tomen los líquidos, el agua, los nutrientes, que corran por el tronco de la vid, que lleguen hasta los pámpanos y que pueda crecer el fruto? Pues el que hace el trabajo es la vid. ¿Quién es la vid? Cristo. Nosotros somos la parte delicada del pámpano. Sin embargo, motivo de gozo, el Señor ha hecho todo lo necesario para que tú y yo demos fruto. No falta absolutamente nada. El Señor enraizó, tomó el nutriente, tomó el agua, la hizo pasar como savia a través de él. Digo, estoy tomando la metáfora, ¿verdad?, de la vid y los pámpanos. La llevó a través de las ramas y la depositó en el lugar adecuado para que del pámpano simple, frágil, brote el fruto necesario. Nos preocupamos, hermanos, muchas veces, y el gozo en nuestra vida se pierde por la preocupación de decir, es que, ¿qué fruto le voy a dar a mi Señor? Ciertamente debemos ver el cumplimiento de la palabra porque somos llamados a llevar fruto, pero el fruto no es algo que produzcamos a voluntad. El fruto es algo que se produce de manera natural en el pámpano que está conectado a la vid. Y estar conectados a la vid ni aún depende de nosotros como pámpanos, porque es el Señor
quien es la vid verdadera, el que ha tomado nuestra vida para estar conectada a Él. Por eso podemos descansar en el Señor. Por eso la preocupación en nuestra vida es puesta delante del Señor. Por eso podemos decir: Señor, tú vas a ser conmigo conforme a tu propósito y vas a dar en mí el fruto que tú ya tienes determinado. ¿Qué es lo que es responsabilidad en mi vida? Porque Dios ya me ha hecho parte de la vid. Mantenerme en ella. Y la palabra nos indica que mantenernos en la vid pues es vivir conforme a la voluntad de nuestro Señor. No pierdas el gozo. No pierdas el gozo si en tu vida no has tenido los logros que tú esperabas. Pero sí espera en el Señor y busca la vida de santidad delante de Él, de manera que la actividad de la vid produzca fruto en tu vida. Versículo 7. A ver, todos juntos, porque solamente Abby empezó. No quiero caer en que solamente estemos buscando bienes materiales, pero cómo nos da felicidad. A veces efímera, lo hemos dicho, pero nos gusta tener cosas, ¿verdad? Nos gusta que se cumplan nuestros deseos y a veces hasta nuestros caprichos. Y tenemos muchos ejemplos. Siempre nos acordamos, mi esposa y yo, que había un varón allá en Piedras Negras que siempre nos decía que Dios no cumplía caprichos ni enderezaba jorobados. Así decía, no sé por qué era su expresión, pero siempre decía así: Dios no cumple caprichos ni endereza jorobados. Y sí, el Señor claro que endereza jorobados, y tenemos pruebas y muchas veces de que aún cumple caprichos. Y caprichos tan específicos, hermanos, como decir: Señor, hoy me gustaría que mi comida fuera de camarones, pero no hay nada en el refrigerador, y ver llegar a la puerta de la casa un hermano en Cristo con una charola con camarones. De ese tamaño son los caprichos que el Señor puede hacer en nuestra vida por su voluntad, porque Él así lo quiere. Y nos sentimos gozosos cuando cosas así pasan. Claro que nos sentimos gozosos. Pero dice la palabra: pedid todo lo que queréis, Dios será hecho. ¿Hay condiciones? Claro que sí. Queremos que nuestro gozo permanezca porque el Señor bendice, bendice, bendice. ¿Qué dice la primera parte de este versículo 7? Sí, y este sí es condicional. ¿Sí? Los que sabemos un poquito de español, es un sí condicional. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, entonces... Es un sí y un entonces, un sí condicional. Entonces, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Y decía hace un momento en la oración intercesora, a veces Dios contesta no. Entonces, Señor, ¿cómo? A ver, me estoy portando bien, porque a veces decimos permanecer en el Señor y en su palabra es igual a portarme bien. Y déjame decirte que hay que portarnos bien, o más bien hay que portarnos conforme a la voluntad del Señor, pero a veces nuestro deseo no está conforme a su voluntad. Sí, permanecer en su palabra y que su palabra, permanecer en Él y su palabra en nosotros, tiene también que ver en que nuestro deseo esté conforme a la voluntad de Dios. Cuando pedimos y Dios dice no, porque su respuesta en ese no es una bendición mayor, que va a satisfacer mejor, porque así Dios lo ha decidido, nuestra necesidad. Entonces mi petición y mi deseo no está permaneciendo en Él y no está conforme a su palabra y a su voluntad. Siempre Dios va a responder bendición, hermanos. Siempre Dios va a responder bendición. Pero queremos que todo lo que pidamos al Señor se nos otorgue. Bueno, otra vez, la condición es permanecer en Él y que su palabra permanezca en nosotros. Motivos por los que el gozo se pierde en nuestra vida, no es porque el Señor no conteste nuestra oración, es porque no estamos permaneciendo en Él y porque su palabra no está permaneciendo en nosotros. Sin embargo, Él ya hizo todo lo necesario, puso su gozo en nosotros, de manera que nuestro gozo sea cumplido, pleno en la vida de cada uno de sus hijos. Versículo 9, por favor. Yo creo que con esto sería más que suficiente para permanecer en gozo siempre.
¿Cómo ha amado el Padre al Hijo? ¿Te puedes imaginar el amor que nuestro Dios Padre le tiene a Jesucristo? Yo creo que no nos lo podemos imaginar. Su substancia, su ser, el que comparte la eternidad con Él, Dios mismo. El amor, si el amor de Dios sobre nosotros, seres humanos débiles y acomplejados a veces, es tan grande, imagínate cómo será el amor del Padre por el Hijo. Y dice nuestro Señor, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. El amor de Dios y el amor de Jesucristo está en ti y en mí. Y a veces, hermanos, el gozo se nos acaba porque decimos, es que nadie me quiere, es que nadie me entiende, nadie me escucha, nadie pone atención a mis cosas, nadie está al pendiente mío. Y el Señor siempre nos va a responder, yo sí te amo, yo sí te quiero, yo sí te entiendo y yo siempre estoy al pendiente de ti. Pero los seres humanos no nos conformamos fácilmente con que sea el Dios grande, todopoderoso, creador del universo, el que todo lo puede, el que todo lo sabe, el que está en todas partes, el que nos diga estas cosas. Queremos que nos lo diga otro ser humano que es imperfecto, que es finito, que comete errores. ¿Por qué? La verdad es que a veces somos mucho ilógicos. Preferimos el amor humano que es imperfecto y no nos gozamos en el amor perfecto que Dios declara sobre sus hijos. Y si no te basta el amor de Dios, hermano y hermana, no sé qué pueda satisfacer tu vida. Porque el amor de Dios lo llena absolutamente todo. Versículo 14, por favor. Nos gozamos en tener amigos. Muchas veces ya cuando llegamos a cierta edad, los adultos, pareciera que hemos perdido nuestras amistades. Y la verdad es que las amistades hay que conservarlas y para conservarlas hay que darles tiempo. Muchas veces en la juventud, en la niñez, se tiene mucho más tiempo para cultivar y por muchas razones alrededor de la vida es mucho más fácil tener más amigos y conservar más amistades. Sin embargo, cuando llegamos a ser adultos, siempre hay alguna amistad que hemos conservado, el Señor ha permitido, y nos gozamos. Y cuando pasa mucho tiempo y no hemos visto a nuestro amigo, a nuestra amiga, y nos llegamos a encontrar y nos vamos a tomar un cafecito, nos gozamos, nos sentimos felices de saber que alguien es mi amigo, que alguien me ama, porque no es otra cosa más que hablar precisamente de amor. Y nuestro Señor Jesucristo nuevamente hace una afirmación sobre tu vida. Y dice, vosotros sois mis amigos. No es que tú y yo estemos buscando la amistad del Señor, es que Él ha declarado que tú eres su amigo. Y otra vez hay una condición, dice, si hacéis lo que yo os mando. Pero los mandamientos del Señor en la vida de un hijo de Dios no son gravosos, es decir, no es difícil en una vida agradecida, en una vida salvada, transformada, regenerada, hecha nueva criatura, y me puedo seguir dando sinónimos, poder obedecer y vivir en la voluntad del Señor. Y de eso habla Juan 15, de que nuestra permanencia en el Señor y en su palabra trae múltiples beneficios. Uno de ellos, el Señor dice, tú eres mi amigo. Y como amigo, te acompaña, te ama, te escucha, te aconseja y está ahí, simplemente, te lo digo así, para apapacharte cuando te sientes mal. Y te hace sentir bien y renueva el gozo de la salvación tan grande que ha comprado para tu vida. Versículo 16. Vamos a la primera parte de este versículo y dice, no me elegisteis vosotros a mí. No es del que quiere ni del que corre,
dice la palabra. No es porque yo dije, no Señor, yo te voy a buscar, te voy a alcanzar, me voy a acercar a tu iglesia, voy a ir a escuchar la palabra, voy a leerme la Biblia y entonces voy a estar cerca de ti. Dice Señor, a ver, no te equivoques, no me elegisteis vosotros a mí, pero dice una gran verdad que debe llenar de gozo nuestras vidas. Yo, dice el Señor, os elegí a vosotros. Y tenemos que pensar, Señor, a mí, como soy, como pienso, con los errores que he tenido, con el gran pecado que ha habido en mi vida, con todas las situaciones de error que he vivido, con todo lo mal que he hecho. Y el Señor te contesta, sí, tú no me elegiste, tú no me buscaste, tú no viniste a mí porque no depende de ti. Yo te elegí a ti. Con todos tus errores, como cantamos, con tus defectos y cualidades, así nos eligió el Señor. Y hermano, esto es motivo de gozo. Esto es motivo de alegría, motivo de gratitud, aún en medio de la situación difícil, aún en medio del caos en la sociedad, aún en medio de la enfermedad, aún cuando podamos tener carencias. Es el Señor el que me eligió a mí, el que quiso poner su vida en la cruz por mí, el que quiso dejar su divinidad y hacerse hombre por mí, el que ha hecho todo lo necesario para que yo tenga vida, para que mi vida sea abundante. Y yo no he valorado el gran sacrificio, amor de Dios, la amistad en Cristo y todo lo que el Señor ha hecho para llenarme de gozo. Nuevamente el versículo 11, por favor. Te hago un repaso de algunas de las cosas que el Señor ha hablado para que su gozo esté en nosotros y nuestro gozo sea completo, pleno, lleno, abundante y se derrame y se contagie. Dice el Señor a tu vida, ya estás limpio. Yo soy la vid, yo he hecho todo. Tú nada más estás para dar fruto. Pide todo lo que quieras y os será hecho. Te amo igual que como el Padre me ha amado a mí. Tú eres mi amigo. Yo te elegí a ti. Y tu gozo está pleno porque yo he puesto mi gozo en ti. Y estas son palabras del Señor para que tu gozo sea cumplido. Vamos a orar, hermanos. Buen Padre Celestial, gracias Señor por tu palabra. Y Señor, ciertamente necesitamos acercarnos a ti y pedirte perdón por no valorar, porque en nuestra mente finita, en nuestra debilidad, en nuestra poca fe, no hemos valorado, Señor, las grandes promesas, las grandes verdades que tu palabra declara sobre nosotros, las grandes bendiciones, Señor, la salvación tan grande que nos has dado, la transformación de nuestro ser, la elección de nuestra vida. No hemos valorado, Señor, que el gozo de nuestro Señor Jesucristo plenamente se ha manifestado en cada uno de nosotros. Y que no tenemos, Señor, más que confiar, más que tomarnos de la fe que tú nos has dado y simplemente gozarnos. Y que ese gozo, Señor, que Jesucristo nos ha contagiado, se manifieste, se irradie, pueda ser nuestro escudo, Señor, ante los embates del enemigo, ante el engaño y la mentira de Satanás, ante los problemas de la vida. Pueda ser nuestro escudo, Señor, aún en la prueba. Y saber, Señor, que en la prueba tú nos vas a sacar victoriosos y que estás edificando nuestra vida. Pero nada, Señor, nos puede apartar de tu amor. Y nada puede quitarnos el gozo que hay en cada uno de nosotros. Porque aún, Señor, en el pecado que hay en nuestra vida, tú, Señor, restauras en perdón y nos devuelves y avivas el gozo de nuestra salvación. Señor, que no perdamos de vista el gozo que tenemos en ti. De manera, Señor, que podamos gozarnos con el que se goza. Y que el otro se goce en mi gozo. Que pueda ser contagioso
porque tú, oh Dios, has llenado mi vida de esa alegría, de esa paz, de esa esperanza y de esa fe que me han hecho plenamente gozoso en Cristo Jesús. Llévanos, Señor, a entender esto, y sea tu Espíritu confirmándolo en mi ser de tal manera que cuando mi mente me diga no puedes, no tienes, no alcanza, no hay solución, no hay remedio, tu palabra siempre recuerde a mi vida que estoy limpio, que tú, Señor, estás haciendo y has hecho todo para que yo pueda dar fruto, que tú estás al pendiente de mi necesidad y escuchas, Señor, todo lo que hay en mí y respondes con bendición, que tu amor está sobre todas las cosas en mi vida, que tu Hijo Jesucristo me ha declarado su amigo, que yo he sido elegido desde antes de la fundación del mundo para ser parte de tu reino, y sobre todas las cosas que mi gozo es pleno, porque el gozo de Cristo ha llenado mi vida. Manténnos, Señor, en ese gozo y llévanos a irradiar verdaderamente el gozo de tu salvación y de la presencia de nuestro Salvador en nuestras vidas. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.